El tema es sobre Juan 1:4 y el verso 10. Allí nos muestra a Jesucristo como creador. Primero, la primera pregunta. Usted es trinitario, nos decía, ¿no? Sí, sí, pero sin salirnos de otro texto bíblico, solamente enganchado en el texto, en el pasaje capítulo 1 de Juan. Bueno, vamos a investigar eso. Claro, usted puede. Discúlpeme, amigo. Amigo, discúlpeme. Usted habla, yo callo, yo hablo, usted guarda silencio, porque si no nos vamos a entender. ¿Le parece? Sí, pero, o sea, yo vine aquí también para preguntarle, porque Claro. tengo una duda. Claro, usted puede preguntar, pero primeramente abordemos el tema. Primeramente vamos a abordar el tema. Primero, amigo. Nunca he conversado un segundito, es porque nunca he conversado sobre estos temas, ¿no? Y o sea, siempre he visto, ahora último me están saliendo sus en vivos. Yo creo que ni un trinitario se va a conectar ahorita, ¿no? Como que estoy 100% seguro, ¿no? Y siempre hay dos puntos de vista, ¿no? Que son buenos escuchar. Antes de ayer... Amigo, disculpe, pero no se me alargue, amigo. Ey, amigo, no, pero déjame hablar, por favor. Amigo, ¿qué es la Trinidad, por favor? Defínanos qué es la Trinidad. O sea, nosotros lo conocemos, como dice Juan, aquí mismo, pegado en el texto bíblico, ¿no? Que el verbo a ver, déjame buscar la palabra. Dice que el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se hace referente que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, nosotros entendemos que ese es Jesús y que estaba con Dios, que se hace referente a lo que es el Padre, ¿no? Amigo, vuelvo y le repito, ¿qué es la Trinidad? Por favor, defínala. La definimos. Es creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, son tres dioses. No. Entiéndame, que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Escúcheme bien lo que usted ha dicho. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres dioses. No, Dios es Padre, o sea, entiende, o sea, escuche bien. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Vuelvo a contar tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vuelvo a contar tres dioses. No, de Dios procede del Padre, de Dios procede del Hijo y de Dios procede del Espíritu Santo. Digamos como usted dice ya. Digamos eso. Y pegándonos a la base de Juan, no sé mucho, por eso le digo, que recién estoy cogiendo esto, y por eso le digo que escucho mucho de usted, estaba escuchando mucho. Pero también aquí en la base de Juan, en la traducción Telea, nos dice así: en aquel que es la palabra habitó entre nosotros. Antes de todo comenzara, que ya existía aquel, antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nosotros podemos ver que hay dos personas en eso que hace referencia que es Dios, que es Dios. O sea, allí según usted, Juan, dice que hay dos personas que son Dios. Yo leo algo contrario. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay un Dios que estaba con otro Dios. Es lo que usted quiere obviar. Allí no hay dos personas que son Dios. Dice que cada uno de ellos, según como usted lo leen, es Dios. Ahora, la pregunta es, le voy a hacer una pregunta sencilla, cortica y directa. La Biblia me dice a mí en Malaquías capítulo 2, verso 10, disculpe amigo, disculpe, pero mire que yo lo dejo hablar y usted por educación déjeme hablar, ¿sí? Pero sin salirnos del tema de Juan, me dijo usted. Por eso, no, es que usted puede opinar y yo también puedo opinar, o usted me va a cuartear mi libertad de expresión. Yo lo dejo hablar y usted me deja hablar, ¿le parece? Yo le estoy tocando el tema de Juan, dijo desde el principio. Amigo, Malaquías capítulo 2, verso 10 dice que allí hay un solo Dios y un solo creador.
No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, hablando de que Jehová, ese Dios, el Padre es el creador. Y lo dice el libro de Malaquías 1:6, dice que ese único creador es Jehová, el cual es el Padre. Mi pregunta es, hablando de eso, mi pregunta ¿es Jesucristo allí, el de Juan 1:4, 1:10, que dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho? Hablando de ese Dios que es Jesucristo, el verbo era Dios. ¿Es Jesucristo la misma persona Dios de Malaquías 2:10 y de Malaquías 1:6 o es otro? Abra su micrófono, por favor. Es que estaba, a ver, ya, aquí tengo un texto bíblico anotado, porque estamos hablando en Juan, y la pregunta primera que le quería contestar es que Jesús hacía con el Padre desde el inicio. Por eso ya se me cambió la otra pregunta, si yo poderle contestar la primera pregunta en su totalidad. Y yo le iba a decir que nosotros encontramos en Proverbio, espérenme un momentito, espere que lo tengo. Amigo, por favor, sencillamente respóndame la pregunta. No se me vaya a otro lado. No se me vaya a otro lado. Respóndame la pregunta. Amigo, respóndame la pregunta. El sujeto Dios, que es el verbo era Dios, el cual es el creador de Juan 1:4, Juan 1:10, es el mismo sujeto Dios de Malaquías 2:10, que dice no tenemos todos un mismo, no nos ha creado a todos un mismo Dios, no tenemos todos un mismo Padre. Sí, discúlpeme, por favor, yo le voy a pedir un favor, ¿me deja hablar o voy a tener que dejar de hablar con usted? ¿Sí? ¿Me puede responder la pregunta? ¿Es la misma persona Dios o es otro? Pero la cuestión es que estamos en la primera pregunta, por eso que yo le estaba diciendo, espérenme un momentito porque... Dale, no me va a responder el amigo. Dale, amigo, muchas gracias, agradecemos mucho por la participación, ¿vale? No, es que no dejas contestar. Ve, amigo. Sí, viste, te estaba intentando dialogarlo primero, pero me dijiste que no, o sea, date cuenta que en Proverbios capítulo 8 habla que ahí hubo alguien que estaba en la creación del mundo y que estaba con Jehová, ¿no? ¿Y por qué entendemos que ese era Jesús que estaba con él? Porque en el 35 habla claramente, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y esto es lo que no te deja terminar, porque desde el principio me preguntaste ¿qué es la Trinidad? Y yo te dije, son los tres seres que conforman a Dios. Es como, y por eso te iba a decir, el bautismo de Jesús, nosotros vemos tres seres, o se ve que hay un Padre. Amigo, usted me puede hacer el favor de responderme la pregunta, por favor, disculpe, le vuelvo y le digo, Juan 1:4, Juan 1:10, dice Juan 1:1, el verbo era Dios. Dado que el verbo era Dios, y usted dice que el verbo estaba con el Padre, mi pregunta es, ese verbo Dios, que es el creador, ¿es el mismo sujeto Dios creador de Malaquías 2:10 y de Malaquías 1:6 o es otro? Mira, ¿qué dice? Es que no he leído el texto totalmente Malaquías, siempre lo escucho que lo refutan, pero por eso le dije que si no nos movemos de Juan, yo le podía contestar lo que se sabe de Juan. Pero entonces sí. Dale, amigo, muchas gracias. Dale, amigazo, muchas gracias. No respondes. Vale, no respondas. Gracias. Ese es el problema de la Trinidad. La Trinidad no podrá responder nunca esta pregunta. No la pueden responder. Mire, este señor entró y no quiso responder la pregunta. Sencillamente, dale, el amigo no respondió. El amigo no respondió la pregunta. No responde la pregunta. El amigo allí de Trinitario no va a responder la pregunta. No la va a responder. Si Jesús es Dios y estaba con el Padre, como dice él, y está tomando el libro de Proverbios 8, ¿por qué le da miedo responderme la pregunta? Si Jesús es ese Dios, creador, ese Dios de Juan 1:1, creador del verso 4 y el verso 10, ¿por qué no me responde la pregunta si es el mismo sujeto Dios de Malaquías 2:10 y de Malaquías
1:6. ¿Es el mismo sujeto Dios? Claro, no va a poder responder. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no va a poder responder el trinitario? Porque refuta el mismo la Trinidad. Cualquiera que sea la respuesta, refuta el mismo la Trinidad. No va a poder responder. Y ojo, que yo les dejo hablar. Los dejo hablar, yo cierro mi micrófono, los dejo hablar. Pero sí, por favor, respondan conforme a la pregunta. Vamos a esperar que ingrese otro. Vamos a esperar aquí que ingrese otro.